El santuario y su servicio, por M. L. Andreasen. Capítulo 2. Los santuarios de Dios en la tierra. Poco después de dar la ley en el monte Sinaí, el Señor ordenó a Moisés: «Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que le diere a su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda». Éxodo 25:2. Esta ofrenda debía ser de oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el éfod y para el pectoral. Versículo 3 al 7. Todo esto tenía que emplearse en la construcción de un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Al santuario mencionado aquí se lo llama generalmente el tabernáculo. En realidad era una tienda de paredes de madera, cuyo techo estaba confeccionado en 4 capas, de las cuales la inferior era de lino fino, y la superior de pieles de carnero teñidas de rojo, y una cubierta de pieles de tejones encima. Éxodo 26:14. El tabernáculo mismo no era muy grande, pues tenía más o menos 6 metros por 18, con un recinto exterior que se llamaba atrio, de unos 30 metros de ancho por 60 de largo. Era portátil, hecho de tal manera que podía desarmarse y trasladarse con facilidad. En el tiempo en que fue erigido, Israel viajaba por el desierto, y dondequiera que iba lo llevaba consigo. Las tablas no estaban clavadas como en una estructura común, sino separadas, y cada una se alzaba sobre un zócalo de plata. Éxodo 36, 20 al 34. Las cortinas que rodeaban el patio estaban suspendidas de columnas asentadas en zócalos de bronce. Éxodo 38, 9 al 20. Los muebles estaban hechos de tal manera que podían transportarse fácilmente, y toda la construcción, aunque hermosa y gloriosa en su diseño, revelaban su índole provisoria. Estaba destinada a servir únicamente hasta que Israel se estableciera en la tierra prometida y pudiese levantar un edificio más permanente. El tabernáculo mismo estaba dividido en 2 departamentos. El primero y mayor era el lugar santo, y el segundo se denominaba lugar santísimo. Ambos estaban separados por una magnífica cortina o velo. Como no habían ventanas en el edificio, ambos departamentos, especialmente el de más adentro, habrían sido lugares oscuros si hubiese dependido solamente de la luz solar. No obstante, en el primer departamento, las velas del candelabro de 7 brazos daban bastante luz para que los sacerdotes pudiesen ejecutar el servicio diario que exigía el ritual. En el primer departamento habían 3 muebles, a saber, la mesa de los panes de la proposición, el candelabro de 7 brazos y el altar del incienso. Al entrar, desde el fondo del edificio que se miraba hacia el este, se veía cerca del fondo el altar del incienso. A la derecha estaba la mesa de los panes de la proposición, y a la izquierda el candelabro. En la mesa estaban ordenados en 2 pilas los 12 panes de la proposición, juntamente con el incienso y los tazones para las libaciones. Estaban también sobre la mesa los platos, las cucharas y los recipientes que se usaban en el servicio diario. Éxodo 37, 16. El candelabro estaba hecho de oro puro. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. Versículo 17. Tenían 6 brazos, 3 a cada lado. Los vasos del aceite tenían la forma de flor de almendro. Versículo 19. Y no solo el candelabro había sido hecho de oro, sino también las despabiladeras y los platillos que las acompañaban. Versículo 23. El mueble más importante de este departamento era el altar del incienso.
Tenía más o menos 90 centímetros de alto por 45 de lado. Este altar estaba revestido de oro puro, y en derredor de su parte superior había un coronamiento de oro. Sobre este altar el sacerdote colocaba cada día los tizones de fuego sacados del altar de los holocaustos y el incienso. Cuando ponía el incienso sobre los carbones del altar, el humo subía, y como el velo que había entre el lugar santo y el lugar santísimo no se extendía hasta el techo del edificio, el perfume no tardaba en llenar no solamente el lugar santo, sino también el santísimo. De esta manera, el altar del incienso, aunque situado en el primer departamento, servía también para el segundo. Por esta razón se hallaba delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Éxodo 36. En el segundo departamento, el lugar santísimo, había tan solo un mueble, el arca. Esta arca estaba hecha en forma de cofre y tenía más o menos 1.15 metros de largo por 55 centímetros de ancho. La tapa de este cofre era el propiciatorio. En derredor de la parte superior del propiciatorio había un coronamiento de oro, igual que en el altar del incienso. En esta arca Moisés puso los 10 mandamientos escritos en 2 tablas de piedra por el dedo de Dios. Por un tiempo a lo menos, el arca contuvo también una vasija de oro con maná y la vara de Aarón que había florecido. Hebreos 9:4. En cada extremo del propiciatorio había un querubín labrado en oro. Éxodo 25:19. Acerca de estos querubines se dice que debían extender por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Éxodo 25:20. Allí quería Dios comunicarse con su pueblo. Por ello dijo a Moisés: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Éxodo 25:22. Afuera, en el atrio que estaba inmediatamente frente a la puerta del tabernáculo, se hallaba una fuente grande que contenía agua. Esta fuente se había hecho con el bronce obtenido de los espejos que las mujeres habían regalado con ese propósito, y en ella los sacerdotes se lavaban las manos y los pies antes de entrar en el santuario o de iniciar su servicio. Éxodo 30, 17 al 21 y Éxodo 38, 8. En el atrio se hallaba también el altar de los holocaustos, que desempeñaba un papel muy importante en todos los sacrificios. Este altar tenía más o menos 1.50 de alto y su parte superior, que era cuadrada, tenía más o menos 2.40 metros de cada lado. Era hueco y estaba revestido de bronce. Éxodo 27:1. Sobre este altar se colocaban los animales cuando se ofrecían como holocausto. Allí también se consumía la grasa y la parte de la carne que debían quemarse. En las 4 esquinas del altar sobresalían unos cuernos. En algunos de los sacrificios, la sangre debía ponerse sobre estos cuernos o asperjarse sobre el altar. Al pie de éste se derramaba el resto de la sangre que no se usaban en la aspersión. El templo de Salomón. Cuando Salomón empezó a reinar, el viejo tabernáculo debía hallarse en mal estado. Ya tenía varios siglos y había estado expuesto a la intemperie por mucho tiempo. Si bien David se había propuesto edificar una casa a Jehová, no le fue permitido por haber derramado mucha sangre, y su hijo Salomón fue el encargado de llevar los planes a feliz término. Cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Primera de Reyes 6:7. El templo propiamente dicho tenía unos 10 metros de ancho por unos 30 de largo. A la entrada del frente, que daba hacia el este, había un pórtico que tendría unos 10 metros de largo por unos 5 de ancho. En derredor de los otros lados del templo se habían edificado 3 hileras de cámaras.
algunas de las cuales servían de dormitorios para los sacerdotes y los levitas que oficiaban en el templo, y las otras como depósitos del dinero y otros dones dedicados a Dios. El templo estaba forrado interiormente con cedro revestido de oro, en el cual se habían grabado figuras de querubines, palmas y flores. Primera de Reyes 6:15, 18, 21, 22 y 29. Acerca de esto se dice: Así pues, Salomón labró la casa y la terminó, y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de la madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Primera de Reyes 6, 14 y 15. El tabernáculo original no tenía piso, pero en el templo Salomón construyó desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo. Versículo 16. Después recubrió todo el interior del templo con cedro, de manera que ninguna piedra se veía. Versículo 18. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro, y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba a abajo. Versículo 21 y 22. En el oráculo o lugar santísimo fue colocada el arca del pacto de Jehová. El arca original tenía 2 querubines hechos de oro puro, pero se hicieron ahora 2 querubines más que se pusieron sobre el piso, y entre ellos se colocó el arca. Estos nuevos querubines eran de madera de olivo, y tenían más o menos unos 4.50 metros de altura cada uno. Ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. Primera de Reyes 6:25, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala del uno tocaba una pared, y el ala del otro tocaba la otra pared, y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Versículo 27. Esto daba a los 2 querubines una envergadura combinada de más o menos 9 metros. Ambos también estaban revestidos de oro, y en las paredes que los rodeaban habían figuras esculpidas de querubines, palmas y flores abiertas, tanto en el interior como en el exterior. Aún en el piso estaba recubierto de oro. Versículo 29 y 30. En el primer departamento del templo se hicieron varios cambios. Delante del oráculo se hallaba el altar del incienso, como en el tabernáculo, y dicho altar es mencionado en algunas versiones como pertenecientes al oráculo. Versículo 22. En vez de un candelabro, ahora habían 10, 5 a un lado y 5 al otro. Estos candelabros eran de oro puro, como también los vasos, las despabiladeras, las vasijas, las cucharas y los incensarios. Primera de Reyes 7, 49 y 50. En vez de una mesa que tuviera los panes de la proposición, habían 10, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Segunda de Crónicas 4:8. El altar de los holocaustos, o altar de bronce, como se le llamaba a veces, fue considerablemente ampliado en el templo de Salomón. El antiguo tabernáculo había tenido unos 2.40 metros de cada lado. El de Salomón era de dimensiones casi 4 veces mayores, o sea, de unos 10 metros por lado y unos 5 de altura. Las ollas, las palas, los garfios y las vasijas usadas para el servicio del altar eran de bronce. Segunda de Crónicas 4, 11 y 16. El santuario había tenido una fuente para la limpieza, la que fue agrandada en el templo. Vino a ser un recipiente de bronce que tenía 4.50 metros de diámetro, 2.40 de alto y una capacidad para 64,000 litros de agua, y se lo llamaba el mar de fundición. Primera de Reyes 7, 23 al 26. El espesor de sus paredes tenía el ancho de la mano de un hombre. El borde era labrado como el borde de una copa con flores de lirios. Descansaba sobre 12 bueyes. 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur y 3 miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar, y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. Primera de Reyes 7:25. Además de esta gran fuente o mar, habían 10 más pequeñas colocadas sobre ruedas, de manera que se podían llevar de un lugar a otro. Primera de Reyes 7:27 al 37. Estas fuentes contenían cada una unos 1,200 litros de agua,
y se usaban para lavar las partes del animal que habían de ser quemadas sobre el altar del holocausto. Segunda de Crónicas 4:6. Cada una de esas cubas estaba colocada sobre una base de bronce. Las ruedas eran como las ruedas de un carro. Sus ejes, sus rayos, sus cubos y sus hinchos, todo era de fundición. Primera de Reyes 7:33. Los costados estaban adornados de figuras de leones, bueyes, querubines y palmas, con unas añadiduras de bajo relieve. Versículo 29 y 36. No se nos da el tamaño del atrio, pero debe haber sido mucho mayor que el del tabernáculo. En Primera de Reyes 6:22 se halla una declaración interesante acerca del altar del incienso. Los versículos anteriores describen el oráculo o lugar santísimo. Se dice que allí estaba el arca que contenía los 10 mandamientos y en relación con ella el altar de cedro. Versículo 19 y 20. Ese altar, dice el versículo 22, estaba frente al lugar santísimo. Esto puede tener cierta relación con la cuestión que suscita la redacción del capítulo 9 de Hebreos, donde el altar del incienso está omitido al describir los muebles del primer departamento, y se menciona un incensario en el segundo departamento. La versión revisada americana dice altar del incienso en vez del incensario, aunque en una nota marginal se conserva la palabra incensario. Sea lo que fuere, es digno de notar que en Hebreos 9:2 omite al altar del incienso en la descripción del lugar santo. La mención que en Primera de Reyes hace cierta versión de que el altar del incienso, aunque situado en el lugar santo, pertenecía al lugar santísimo, se considera generalmente como la traducción correcta. Entendemos, por lo tanto, que lo declarado en Éxodo 36 es que el altar del incienso se hallaba situado delante del velo en el lugar santo, delante del propiciatorio, y que su utilidad era tal que en cierto sentido pertenecía también al lugar santísimo. Como el incienso llenaba el lugar santísimo, tanto como el lugar santo, esto parece, en conjunto, ser la mejor opinión respecto al asunto. Éxodo 40:26. El templo de Zorobabel. El templo edificado por Salomón fue destruido durante las invasiones de Nabucodonosor en el siglo VI a.C. Tanto los gobernantes como el pueblo se habían apartado gradualmente de Dios y hundido cada vez más en la idolatría y el pecado. A pesar de todo lo que el Señor hizo para corregir estos males, los israelitas persistieron en la apostasía. Les envió profetas con amonestaciones y ruegos, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Segunda de Crónicas 36, 16 y 17. En esta destrucción de Jerusalén, los soldados de Nabucodonosor quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Versículo 19. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y sus hijos, hasta que vino el reino de los persas. Versículo 20. Así empezó lo que se llama el cautiverio de 70 años, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Versículo 21. El esplendor del templo de Salomón puede juzgarse por los despojos que Nabucodonosor llevó de Jerusalén. Una enumeración hecha en Esdras indica 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Esdras 1, 9 al 11. Luego de 70 años de cautiverio, Israel recibió permiso para regresar, pero muchos habían estado en Babilonia tanto tiempo que prefirieron quedarse. Sin embargo, regresó un residuo, que a su tiempo echó los fundamentos del nuevo templo,
y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Esdras 3:11. No obstante, no todo era gozo, puesto que muchos de los sacerdotes de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta lejos. Esdras 3:12 y 13. El templo así edificado fue llamado templo de Zorobabel, pues tal era el nombre del que dirigió la obra. No se sabe mucho acerca de su estructura, pero se supone, y quizá con buenos motivos, que seguía las líneas del templo de Salomón. Ya no había arca. Esta había desaparecido en el tiempo de la invasión de Nabucodonosor. Dice la tradición que algunos hombres santos la tomaron y la escondieron en las montañas para evitar que cayese en manos profanas. Como quiera que sea, el lugar santísimo no tenía sino una piedra que servía como sustituto del arca en el día de las expiaciones. Ese templo fue usado hasta cerca del tiempo en que Cristo apareció. Entonces fue reemplazado por el templo de Herodes. El templo de Herodes. Herodes subió al trono en el año 37 a.C., y una de las primeras cosas que hizo fue construir una fortaleza, la Antonia, al norte del sitio del templo y unirla con este a través de un pasaje subterráneo. Algunos años más tarde, decidió reedificar el templo en mayor escala que nunca antes, mas como los judíos desconfiaban de él, no quisieron dejarlo derribar ni una sola piedra del templo antiguo para iniciar la edificación, sin que antes demostrara su buena fe reuniendo los materiales necesarios para llevar adelante la empresa, requisito que Herodes cumplió voluntariamente. Los sacerdotes insistieron también en que ninguna persona común trabajara en el templo, e insistieron en que los sacerdotes mismos erigieran la estructura. Por esta razón, se dedicaron algunos años a adiestrar 1,000 sacerdotes como albañiles y carpinteros para el trabajo. Ellos fueron los que hicieron todo lo relacionado con los 2 departamentos del templo. En total se emplearon en la construcción unos 10,000 obreros especializados. Las operaciones de construcción empezaron más o menos hacia el año 20 a.C. El templo mismo fue terminado en 1 año y medio, pero se necesitaron 8 años más para terminar el atrio y los claustros. En Juan 2:20 se declara que en el tiempo de Cristo el templo había estado en construcción 46 años. De hecho, no estuvo el templo completamente terminado hasta el año 66 después de Cristo, poco antes de la destrucción de Jerusalén por los romanos. El templo de Herodes era una estructura hermosísima. Estaba edificado de mármol blanco cubierto con placas de oro. Se elevaba en una explanada a la cual se llegaba por gradas desde todas las direcciones, originando una serie de terrazas. Alcanzaba una altura de 120 metros sobre el valle y podía verse desde gran distancia. Josefo la compara a una montaña cubierta de nieve. Era algo bello, especialmente cuando se lo veía desde el Monte de las Olivas por la mañana, bajo el resplandor del sol. Era una de las maravillas del mundo. Las dimensiones de los 2 departamentos, el Santo y el Santísimo, eran las mismas que tenían en el templo de Salomón, a saber, que el templo mismo medía unos 30 metros de largo por unos 10 de ancho. El lugar santo estaba separado del Santísimo por un tabique de unos 45 centímetros de espesor, con una abertura delante de la cual colgaba el velo mencionado en Mateo 27:51, que se desgarró cuando murió Jesús. No había muebles en el lugar santísimo, sino tan solo la piedra que quedaba del templo de Zorobabel, sobre la cual el sumo sacerdote colocaba su incensario en el día de las expiaciones. Lo más probable es que los muebles que habían en el lugar santo fueran los mismos que estaban en el templo de Salomón. Directamente sobre el lugar santo y el Santísimo había cámaras o salones donde los sacerdotes se reunían en ocasiones determinadas.
Incluso el Sanedrín se reunió allí durante algún tiempo. En el piso de la pieza situada sobre el lugar santísimo había trampas por las cuales una jaula podía bajar al lugar santísimo situado abajo. Esta jaula era lo suficientemente grande como para contener uno o más de los obreros que a veces se necesitaban para reparar el templo. Esa jaula se abría hacia la pared, de manera que los obreros podían trabajar en las paredes sin salir de la jaula ni mirar en derredor suyo. Como únicamente el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo, este plan permitía que se hiciesen las reparaciones necesarias sin que ninguna persona extraña pasara ni viera el lugar santísimo propiamente dicho. A un lado del templo mismo había piezas para los sacerdotes y también para el almacenamiento, al igual que en el templo de Salomón. Había también un pórtico en la parte delantera, que se extendía unos 12 metros más allá de los costados del templo, dándole así una anchura total de unos 53 metros. El patio exterior del templo de Herodes era un gran recinto, no completamente cuadrado, que tenía más o menos unos 300 metros de cada lado. Este patio estaba dividido en atrios más pequeños, tales como el atrio de los gentiles, el atrio de las mujeres y el atrio de los sacerdotes. En una parte de este atrio, sobre un inmenso enrejado, descansaba una vid de oro, de la cual los racimos, según Josefo, tenía la altura de un hombre. Según él, la vid se extendía unos 12 metros de norte a sur, y su parte superior estaba a más de 30 metros del suelo. Allí puso también Herodes un águila colosal de oro, con gran desagrado de los judíos, por lo que finalmente se vio obligado a sacarla del recinto sagrado. A unos 13 metros, frente al pórtico del templo, y al este se hallaba el altar de los holocaustos. Este altar era mayor que el que había en el templo de Salomón. Josefo dice que tenía unos 23 metros por cada lado, pero otros moderados dicen que eran solo 15. Estaba construido de piedra bruta y tenía más o menos 5.50 metros de altura. Una rampa también construida de piedras llevaba hasta casi la cúspide del altar, en derredor de la cual había una saliente en la que los sacerdotes podían caminar mientras administraban los sacrificios prescriptos. En el pavimento, cerca del altar, habían argollas donde podían atarse los animales destinados al sacrificio. Habían también mesas que contenían vasos, cuchillos y tazones usados en los sacrificios. El altar estaba conectado con un sistema de cloacas a fin de que la sangre derramada al pie del altar fuese llevada al arroyo que corría por debajo. Todo era mantenido escrupulosamente limpio, incluso el sistema de cloacas, que era lavado con exacta periodicidad. Dentro de los muros que rodeaban el patio había vestíbulos o claustros, a veces llamados pórticos. El que había al este se llamaba el pórtico de Salomón. En el norte, al oeste y al este habían pórticos dobles con 2 hileras de columnas y un techo de cedro tallado. En la parte sur estaba el pórtico real con 162 columnas. Estas columnas estaban dispuestas de tal manera que formaban 3 pasillos, de las cuales los 2 exteriores tenían cada uno 10 metros de ancho y el del medio tenía unos 13. En esos pórticos se podía celebrar reuniones públicas. Allí era donde la iglesia primitiva se reunía cuando iba al templo a orar. Era el lugar acostumbrado de reunión de Israel cada vez que iba al templo. La parte del atrio que estaba más próxima a la puerta de entrada se llamaba el atrio de los gentiles. Un parapeto de piedra separaba este atrio del resto del recinto. Ningún gentil podía pasar sus límites. En el parapeto se leía la siguiente inscripción, hallada en 1880 y guardada hoy en un museo: ningún extranjero ha de entrar más allá de la balaustrada y talud que rodea el lugar sagrado. Cualquiera que sea prendido será responsable de su muerte, que seguirá. Y fue precisamente porque los judíos pensaban que Pablo había transgredido esta ordenanza que se apoderaron de él en el templo y lo hicieron arrestar por los romanos. Hechos 21-28.
El templo de Herodes era tal vez la estructura más hermosa que el mundo había conocido hasta ese entonces. Era el orgullo de los judíos. Sin embargo, fue destruido. No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Mateo 24:2. Y esta profecía se cumplió literalmente. No quedó piedra sobre piedra. El templo ya no existe, y el servicio del templo cesó, pero permanece la lección. Será bueno que estudiemos cuidadosamente el servicio que se llevaba a cabo en el santuario terrenal. Ello nos permitirá apreciar mejor lo que está sucediendo ahora en el santuario celestial. El santuario original y los 3 templos mencionados tenían ciertas cosas en común, aunque diferían en algunos detalles. Todos tenían 2 departamentos, el lugar santo y el lugar santísimo. Todos tenían un altar del incienso, un altar de los holocaustos, una fuente, una mesa de los panes de la proposición y un candelabro. Los 2 primeros tenían un arca, que desapareció hacia el año 600 a.C. El sacerdocio era el mismo en todos, como también las ofrendas y los sacrificios. Durante más de 1000 años Israel se reunió en derredor del santuario. ¿Qué bendición habría recibido si hubiese discernido en sus sacrificios al ser prometido en el huerto del Edén, al Cordero que quita el pecado del mundo? Temamos, pues, no sea que habiendo dejado una promesa, nosotros igualmente no la alcancemos. Hebreos 4:1.